que determina cuánto oxígeno y nutrientes llegan hacia los tejidos. Siguiente, por favor. Ok. El gasto cardíaco depende de dos variables fundamentales, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Este se va a calcular como frecuencia cardíaca multiplicada por volumen sistólico. La frecuencia cardíaca va a corresponder al número de latidos por minuto, mientras que el volumen sistólico va a ser la cantidad de sangre expulsada en cada contracción ventricular. Y ambos factores trabajan de manera integrada para mantener una adecuada perfusión tisular. En condiciones normales, el corazón bombea la misma cantidad de sangre que recibe. Por lo tanto, en estado estable, el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Y esto es lo que quiere decir el principio fundamental según Wheaton. Cuando aumenta el retorno venoso, va a aumentar el llenado ventricular y a través del mecanismo de Frank Starling, y pues se incrementa la fuerza de contracción. Siguiente, por favor. Bien. El gasto cardíaco se va a regular por dos mecanismos, que es el intrínseco y el extrínseco. La regulación intrínseca corresponde al mecanismo de Frank Starling, que permite al corazón ajustar su fuerza de contracción según el volumen que recibe, y la regulación extrínseca depende del sistema nervioso autónomo. Durante el ejercicio aumenta la actividad simpática y va a disminuir la actividad, tanto la frecuencia cardíaca como la contractibilidad. Siguiente, porfis. Durante el ejercicio dinámico, el gasto cardíaco puede aumentar hasta 4 o 5 veces el valor en reposo. Este incremento ocurre pues por el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen sistólico y el retorno venoso. Y bueno, esto ya como para mencionarlo, en atletas de alto rendimiento, pues puede alcanzar pues valores superiores de 30 litros por minuto. Siguiente, por favor. Y bueno, en relación con la demanda metabólica, el aumento del gasto cardíaco es proporcional al consumo de oxígeno. A medida que la intensidad del ejercicio aumenta, los tejidos demandan mayor aporte de oxígeno y el sistema cardiovascular responde pues elevando el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Y pues como vimos, el gasto cardíaco pues depende de dos componentes principales. Y pues ahora pues voy a profundizar en uno de ellos, que es la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. En reposo normalmente se encuentra entre 60 y 80 latidos por minuto. Y esta está regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo. Y este es uno de los principales determinantes del gasto cardíaco. Esto pues se va a regular por el sistema nervioso autónomo a través del nodo sinoauricular. El sistema parasimpático, específicamente el nervio vago, va a disminuir la frecuencia cardíaca, mientras que el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción. Siguiente, por favor. Ok. En el ejercicio va a ocurrir una disminución rápida del tono vagal, es decir, que pues disminuye la actividad parasimpática, y posteriormente hay un aumento progresivo de la actividad simpática. La estimulación simpática libera noradrenalina, que va a actuar en los receptores beta 1 que se encuentran en el nodo sinoauricular, aumentando pues la velocidad de despolarización espontánea y elevando la frecuencia cardíaca. La estimulación parasimpática libera acetilcolina, que reduce la dependiente de despolarización
y disminuye la frecuencia cardíaca. Y el equilibrio entre ambos sistemas pues determina la frecuencia cardíaca pues en todo momento. Siguiente, porfis. Y bueno, su importancia y sus adaptaciones es que el aumento de la frecuencia cardíaca pues va a permitir elevar el gasto cardíaco y satisfacer la demanda metabólica muscular. Sin embargo, ejercicios muy intensos, si la frecuencia es excesivamente alta, pues disminuye el tiempo de llenado ventricular. Y pues en personas de alto rendimiento se va a observar que hay una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, una mayor eficiencia cardíaca y un menor incremento de la frecuencia cardíaca ante pues mucho esfuerzo. Siguiente, porfis. Y bueno, ahora pues vamos a hablar sobre el volumen sistólico en el ejercicio. Primero, ¿qué es el volumen sistólico? Pues es la cantidad de sangre que el ventrículo expulsa en cada latido. O sea, cada que el corazón se contrae, esa es la sangre que manda hacia la circulación. Y algo súper importante es que el volumen sistólico no depende de una sola cosa. Este está determinado por 3 factores principales, que es la precarga, la contractilidad y la postcarga. Estos 3 son como pues las tres piezas que ajustan cuánto va a bombear el corazón. Empezando con la precarga, durante el ejercicio la precarga aumenta. ¿Por qué? Pues porque aumenta el retorno venoso. Y esto es gracias a la bomba muscular y a la bomba respiratoria. Por ejemplo, cuando los músculos se contraen, pues se empujan la sangre hacia arriba. Y cuando nosotros respiramos profundo, pues ayudamos a que la sangre regrese al corazón. Entonces, si llega más sangre al ventrículo, el ventrículo se llena más. Si se llena más, expulsa más. Entonces, pues, más llenado ventricular significa mayor volumen sistólico. Y pues aquí entra algo clave, que es la ley de Frank-Starling, que dice que pues esta ley, mientras más se estira el miocardio por mayor llenado, pues mayor va a ser la fuerza de contracción. O sea, el corazón se adapta automáticamente al volumen que pues recibe. Si le llena más sangre, pues se estira más y responde contrayéndose pues con mayor fuerza. Y pues es un ajuste automático del corazón. Y ahora pues con la contractilidad, pues en el ejercicio la contractilidad aumenta. Y esto pasa pues por la estimulación simpática. El sistema nervioso simpático va a liberar noradrenalina que actúa sobre los receptores beta 1 en el corazón, aumentando así el calcio intracelular. Y mientras más calcio, pues esto significa que pues la contracción va a ser pues, más potente. Entonces, si el corazón se contrae con más fuerza, va a expulsar más sangre. Y esto pues también aumenta el volumen sistólico. Y ahora con la postcarga, pues esta es la resistencia con la que el corazón tiene que bombear. Durante el ejercicio dinámico, como pues correr, nadar, esto puede disminuir porque hay una vasodilatación en el músculo esquelético. Si la resistencia baja, el corazón le cuesta menos trabajo inyectar la sangre. Entonces, pues facilita la eyección de sangre ventricular. Pero pues algo interesante es que el ejercicio intenso, el volumen sistólico aumenta pues hasta cierto límite. Si la frecuencia cardíaca se vuelve demasiado alta, el tiempo de llenado va a disminuir. Entonces, aunque el corazón esté pues contrayéndose fuertemente,
pues a este no le va a dar tiempo suficiente de llenarse. Y si no se llena bien, pues no puede expulsar tanto. Y eso es, se le llama, lo encontré como techo fisiológico. Y pues ya finalmente, el entrenamiento crónico en personas que entrenan regularmente, el volumen sistólico aumenta tanto en reposo como en ejercicio. Esto ocurre pues porque ya hay una hipertrofia fisiológica del corazón y mayor distensibilidad ventricular. Y pues en pocas palabras el corazón se vuelve más eficiente y puede llenarse mejor y expulsar más sangre con menos esfuerzo y eso pues significa pues una mayor eficiencia cardíaca. Aquí lo que dijo su compañera del techo fisiológico, pues eso se refiere como al límite máximo que tiene una función, o sea, la función biológica del corazón y que puede alcanzar de manera normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos de frecuencia cardíaca, nosotros solitos podemos sacar nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Entonces, ¿alguna vez les han enseñado cómo sacar su frecuencia cardíaca máxima o nunca les habían dicho? No, doctora. Creo que ¿No? no, doctora. ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio y se ponen como locos a decir, yo me quiero poner a hacer ejercicio y quiero irme a correr y de repente se empiezan a sentir mal porque pues no están acostumbrados o no están adecuados al ejercicio como aquí su servidora, entonces yo me pondría yo, Fátima, mi ejemplo, ¿no? 220 menos, yo tengo 30 años, entonces menos 30, mi frecuencia cardíaca máxima sería de 190. Entonces, si yo me suelto como loca a correr y me empiezo a sentir mal y me checo mi frecuencia cardíaca y está en 194, yo ya estoy superando mi techo fisiológico, ¿no? Que entonces la formulita es 220 menos la edad, ¿no? Entonces, esa es como el 190 sería como el límite de frecuencia cardíaca que yo debo de tener porque si no, me voy a empezar a sentir mal, ¿no? Entonces, más allá de que tenga los estímulos y todo, pues entonces quiere decir que yo ya estoy haciendo un esfuerzo ya patológico para mi corazón, ¿no? Entonces, hablando pues de frecuencia cardíaca sería como un buen ejemplo, ¿no? Entonces, sí, para que se entienda como ese punto. Y ya si quiere seguir, doctora. Nomás era como un ejemplo para que entendieran esa parte. Bueno, este tema en específico es un poco repetitivo, entonces, como se podrán haber dado cuenta, pues ya hay muchas cosas que ya hemos mencionado a lo largo del parcial y que se van a seguir mencionando a lo largo de la exposición, porque pues los términos y así tienen mucho que ver con el contexto del tema. Entonces, primero, quiero que se imaginen que pues están sentados, su corazón está bombeando aproximadamente unos 5 litros por minuto, pero de repente empiezan a correr. Entonces, su corazón va a duplicar este trabajo en menos de 10 segundos. Entonces, nos vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo sabe el cuerpo que debe hacerlo? Y la otra pregunta sería, ¿cómo es que logra aumentar tanto este flujo sin perder el control de su presión arterial? Pues esto se va a dar por principalmente el retorno venoso. Entonces, para que el corazón pueda bombear más, primero pues necesita recibir más sangre. Entonces, el retorno venoso va a ser la cantidad de sangre que regresa al corazón. Esto es fundamental porque determina cuánto se llena el ventrículo antes de contraerse. Entonces, durante el ejercicio, el retorno venoso va a aumentar por tres mecanismos principales. Primero, la bomba muscular. Cuando el músculo esquelético se contrae, cuando hacemos una actividad física, como ya mencionamos, correr, nadar, entre otras, las venas profundas que pasan entre las fibras musculares se van a comprimir. Entonces, esta compresión que se hace va a hacer que la sangre se empuje hacia el corazón y las válvulas venosas que están en las venas van a impedir que esta sangre retroceda. Entonces, con cada contracción muscular se va a hacer una bomba auxiliar al corazón. Ahora, la bomba respiratoria. Esta, durante la inspiración, pues el diafragma va a descender. Esto va a hacer que disminuya la presión dentro del tórax y va a aumentar la presión en el abdomen. Esto va a crear una especie de gradiente que va a succionar la sangre hacia el corazón. En el ejercicio, la respiración pues
se hace más profunda y rápida, dependiendo del ejercicio que esté realizando. Esto pues va a llegar a potenciar este efecto de succión. Entonces vamos a poder decir que pues es como si la respiración ayudara a que el corazón se llene de mejor manera. Después la vasoconstricción venosa simpática. Pues las venas son vasos de capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que almacenan una gran cantidad de sangre. Entonces esto, por medio del sistema nervioso simpático, va a suceder que las venas se van a contraer, van a disminuir su capacidad de almacenamiento y entonces la sangre se va a desplazar hacia el corazón. Esto va a aumentar pues la presión venosa central y va a mejorar el llenado ventricular, como ya lo hemos dicho. Entonces se da el retorno venoso. Ahora, la regulación nerviosa en el ejercicio. Primero, la regulación ocurre principalmente pues en el bulbo raquídeo. Aquí se va a encontrar el centro cardiovascular. Este va a recibir la información que proviene de la corteza cerebral, los receptores musculares y los quimiorreceptores. Entonces, antes de que el músculo necesite más oxígeno, el cerebro ya va a estar activando una respuesta para ello. Entonces, esta regulación la vamos a poder observar en 2 puntos. Primero, la disminución del tono vagal. Pues en reposo el corazón está bajo el control del sistema nervioso parasimpático, pero cuando se inicia a hacer el ejercicio, este nervio va a liberar acetilcolina, como ya lo habíamos mencionado. Esto nos va a ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y el nodo sinoauricular va a normalmente a tener una frecuencia intrínseca de entre 100 latidos por minuto, pero cuando nos encontramos en un reposo, esta frecuencia se va a encontrar entre 60 a 70 latidos por minuto, porque entonces aquí va como a empezar a tener función el freno vagal. Esto se retira el freno vagal y su frecuencia cardíaca va a aumentar muy rápido. Ahí es donde el sistema nervioso simpático ahora va a tener el control de esta regulación para poder lograr sostener una respuesta. Después se va a dar la activación simpática. Esta, como ya dijimos, el simpático tomó el control de la situación, entonces se va a ver activada por el sistema simpático. Esto nos va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza de contracción y una vasoconstricción en órganos no esenciales. Y estos a su vez van a liberar adrenalina y noradrenalina. Esto nos va a permitir que el gasto cardíaco pase de los 5 litros por minuto que habíamos dicho que estaba bombeando el corazón a 20 o más dependiendo la intensidad del ejercicio que estemos realizando. Y pues el sistema nervioso simpático no va solo a acelerar el corazón, sino que va a hacer que bombee con más fuerza. Ahora, la redistribución del flujo sanguíneo. Bueno, pues es importante que mencionemos que el cuerpo no solo va a aumentar el gasto cardíaco, sino que él lo va a distribuir según la prioridad metabólica de cada órgano. Le va a dar a cada órgano lo que necesite. En este caso tenemos que la prioridad se la lleva el músculo esquelético. Este es el que necesita más oxígeno durante el ejercicio porque va a producir metabolitos como el CO2, los iones de hidrógeno, adenosina y potasio. Estos van a causar la vasodilatación local, entonces el músculo esquelético va a poder recibir hasta el 80% del gasto cardíaco que se está realizando en el ejercicio. En segundo lugar vamos a tener a la piel, que en ejercicio leve pues se va a observar una vasoconstricción, pero en ejercicio prolongado va a aumentar el flujo cutáneo. Esto para disipar el calor que se está obteniendo y nos va a ayudar a regular la temperatura corporal. O sea que si la temperatura ambiental es muy alta, pues una parte del gasto cardíaco se va a desviar a la piel para que se tenga un control de ello. En tercer lugar tenemos el riñón y las vísceras. En el riñón y las vísceras el flujo va a disminuir por la vasoconstricción simpática, dado que
el cuerpo va a darle la prioridad, como ya lo dijimos, al músculo. Entonces, la digestión y la función renal en este caso pasa como a segunda instancia, aunque sí sigue recibiendo oxígeno y parte del gasto cardíaco, la prioridad se la lleva al músculo esquelético. Y por último tenemos al cerebro. En el cerebro, pues este flujo se va a mantener estable, o sea, no va a aumentar mucho, pero tampoco va a disminuir, porque esto se va a dar por la autorregulación. Entonces, aunque el gasto cardíaco aumente mucho, el cerebro se va a mantener constante. Y como ya lo dijimos, pues en este caso se repite un poquito, pero la presión arterial durante el ejercicio. La presión arterial, pues ya vimos que depende de una pequeña ecuación. Es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. ¿Qué es esta resistencia periférica total? Pues es la oposición que va a ofrecer el sistema vascular al paso de la sangre. O sea que significa que es qué tan difícil es para la sangre circular por las arterias. En el ejercicio, esta frecuencia cardíaca va a aumentar el volumen sistólico y la contractibilidad. Entonces, habrá pues varios cambios que pueden respondernos a varias preguntas. Primero, ¿qué pasa con la presión sistólica? Pues esta va a aumentar. Esta depende de la fuerza de eyección ventricular y el volumen sistólico, porque va a ser necesario enviar más sangre al músculo, como ya lo dijimos, es la prioridad del gasto cardíaco en este momento del ejercicio. La segunda, ¿por qué la presión diastólica no aumenta? Pues esta es porque se va a mantener o puede disminuir, pero los músculos activos se van a dilatar intensamente y esto va a hacer que la resistencia periférica total disminuya. O sea que se va a dar una vasodilatación en el músculo y aunque el gasto cardíaco aumente, como los vasos están más abiertos, pues el paso pues es constante, entonces no va a aumentar. ¿Y qué pasa con la resistencia periférica total? Pues durante el ejercicio dinámico, como ya lo dijimos, va a haber una vasodilatación masiva en el músculo. Esto va a hacer que pues se disminuya la resistencia periférica total y por eso la presión diastólica no aumenta. Si la resistencia no disminuyera, pues la presión arterial sería excesivamente alta. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona el consumo de oxígeno o VO2, como también se le dice, con el gasto cardíaco. Primero que nada, el consumo de oxígeno es pues básicamente la cantidad de oxígeno que los tejidos van a utilizar por minuto. O sea, no es como cuánto respiramos, sino como cuánto oxígeno usan realmente nuestras células. Esto se va a calcular mediante el principio de Fick, que es esta formulita que tengo como en color azulito en la diapo. Esta dice que el consumo de oxígeno va a ser igual al gasto cardíaco multiplicado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. En otras palabras más sencillas, quiere decir que el consumo de oxígeno depende de dos cosas: cuánta sangre bombea el corazón por minuto y cuánto oxígeno extraen los tejidos de esa sangre. Entonces, pues ya dijimos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, mientras que la diferencia arteriovenosa es la diferencia entre el oxígeno que va en la sangre arterial y el que regresa en la sangre venosa. Por lo tanto, si los tejidos extraen más oxígeno, el oxígeno venoso baja. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? ¿Va a aumentar o disminuir la diferencia arteriovenosa? ¿Ustedes qué creen que pase? A ver, alguien contéstele a la doctora. Aunque se equivoque, no le sé, pues la doctora lo está explicando. ¿Aumenta o disminuye? ¿Nadie? Bueno, pues lo que va a pasar es que va a aumentar esta diferencia arteriovenosa. El reposo del gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros por minuto y el consumo de oxígeno es más o menos 250 mililitros por minuto. Esto quiere decir que en condiciones normales el cuerpo mantiene un equilibrio entre lo que bombea el corazón
y lo que consumen nuestros tejidos. Pero cuando hacemos ejercicio, todo esto cambia. Y ahorita es lo que les voy a explicar en la siguiente diapo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí ya estamos hablando específicamente de lo que pasa durante el ejercicio. Primero, cuando el músculo aumenta su actividad, lo primero que ocurre es un aumento en el consumo de ATP. O sea, el músculo pues va a necesitar mucha más energía. Al necesitar más energía, aumenta la utilización de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a bajar podos tisular, que es la cantidad de oxígeno disponible en los tejidos para que las células funcionen bien. Y además se va a empezar a acumular metabolitos como CO2, hidrogeniones, potasio, adenosina y lactato. Estos cambios metabólicos no se quedan ahí, sino que van a provocar una respuesta. Por un lado, vamos a tener una vasodilatación metabólica local, es decir, estos metabolitos hacen que los vasos del músculo activo se vayan a dilatar. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a disminuir la resistencia periférica en el músculo activo y va a aumentar el flujo sanguíneo muscular. Pero también, además, al mismo tiempo va a ocurrir algo central. Se va a activar el sistema nervioso simpático a través del centro cardiovascular en el bulbo y pues va a producir esto de que un aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad y vasoconstricción en los territorios no esenciales, como puede ser el sistema digestivo. Entonces, el cuerpo va a redistribuir la sangre hacia donde más se necesita, que es, pues, en este caso, el músculo. Y pues, ¿cuál va a ser el resultado final? Va a aumentar la extracción de oxígeno, lo que significa que baja el oxígeno venoso y por lo tanto aumenta la diferencia arteriovenosa y el gasto cardíaco, como ya lo había mencionado. Y pues nada más hay que recalcar que en reposo la diferencia arteriovenosa es aproximadamente de 25%, como lo vimos en la diapositiva anterior, pero en ejercicio máximo puede llegar hasta un 80 o un 85%. Esto significa que el músculo aprovecha muchísimo más el oxígeno. Además, el consumo de oxígeno puede aumentar entre 15 y 20 veces y el gasto cardíaco puede aumentar entre 4 y 7 veces. Y en atletas de alto rendimiento, el gasto cardíaco puede llegar hasta 30 o incluso 40 litros por minuto. La siguiente, por favor, Estrellita. Bueno, y en esta diapositiva lo que vamos a hacer va a ser comparar el ejercicio dinámico y el ejercicio estático y vamos a ver cómo afectan al sistema cardiovascular. Primero nos vamos con el ejercicio dinámico, que también se le llama isotónico y va a ser el que implica movimiento. O sea, el músculo se va a contraer y se va a relajar constantemente. Ejemplos de estos son, por ejemplo, nadar, correr o andar en bicicleta. Y pues aquí lo que va a pasar es que sí va a haber un movimiento en las articulaciones. En cambio, en el ejercicio estático o también llamado isométrico, es cuando el músculo se contrae pero no hay movimiento. O sea, el músculo está trabajando, pero la articulación no se va a mover. Como cuando haces plancha o, por ejemplo, cuando vas al gym y haces pesas, pues la pesa, pues sí, como que no se mueve. Y ahora vamos a ver cómo afecta al corazón. En el ejercicio dinámico participan grandes grupos musculares, entonces el cuerpo necesita más oxígeno, por eso aumenta mucho más el gasto cardíaco, porque el corazón tiene que bombear más sangre. Y pues también aquí va a aumentar la frecuencia cardíaca y también el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Y además, la resistencia periférica total disminuye, porque los vasos sanguíneos en los músculos se dilatan para permitir mayor flujo sanguíneo. Entonces, aquí predomina el aumento de flujo sanguíneo. En cambio, en el ejercicio estático, como el músculo va a estar contraído de una manera pues sostenida, va a comprimir los vasos sanguíneos, entonces la resistencia periférica va a aumentar. El corazón también va a aumentar su frecuencia, pero aquí lo que va a disminuir va a ser el volumen sistólico. O sea, va a estar como
más abajo que en el ejercicio dinámico. Y pues aquí también lo que más se va a elevar es la presión arterial, especialmente la presión sistólica y también la diastólica. Entonces, en este tipo de ejercicio va a predominar el aumento de la presión arterial más que el flujo. Pues yo creo que esas son como que las diferencias que hay que rescatar de ambos ejercicios, del dinámico y del estático. Entonces, en resumen, con lo que se tiene que quedar de aquí es que el ejercicio dinámico es más de volumen, más de flujo sanguíneo y más aeróbico, mientras que el estático es más de presión, más de resistencia vascular y más carga para el corazón en términos de presión. Siguiente, por favor, Estrellita. Y bueno, en esta diapo vamos a ver las adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento crónico. O sea, vamos a ver qué pasa con el corazón cuando una persona entrena durante mucho tiempo, no algo como que momentáneo, sino ya de una persona que lleve meses o inclusive años entrenando. Primero vamos a tener el corazón de atleta. Esto, pues cabe recalcar que no es una enfermedad, sino va a ser una adaptación fisiológica. O sea, el corazón se hace más grande, pero de una manera saludable. Va a haber una hipertrofia fisiológica, especialmente del ventrículo izquierdo, y también va a aumentar el tamaño de las cavidades, sobre todo en deportes dinámicos, que ya dijimos que son como correr o nadar. Y además va a aumentar la capilarización del miocardio. Entonces, el músculo cardíaco va a recibir mejor irrigación. Y algo importante a rescatar aquí es que la función sistólica se mantiene normal o incluso va a mejorar. O sea, el corazón va a ser mucho más eficiente. Luego vamos a tener la bradicardia fisiológica. Y es muy común en atletas que pues son de alto rendimiento. Y aquí lo que pasa es que aumenta el tono vagal y disminuye la actividad simpática basal. Entonces el corazón no necesita latir tantas veces en reposo porque cada latido va a ser mucho más eficiente. Por eso un atleta puede tener una frecuencia cardíaca en reposo de 40 a 50 latidos por minuto o incluso menos. Y eso en ellos pues va a ser completamente normal, no va a ser nada patológico, sino va a ser más bien como una adaptación. Y finalmente pues vamos a tener el aumento del volumen sistólico. Y esto significa que el corazón entrenado puede bombear más sangre en cada latido. Y pues, ¿por qué pasa esto? Primero, porque aumenta el retorno venoso. Segundo, aumenta el volumen telediastólico, o sea, entra más sangre al ventrículo antes de contraerse. Y pues también va a aumentar la distensibilidad ventricular. Entonces el ventrículo se va a llenar de una mejor manera. Y además va a mejorar la fuerza contráctil. Entonces, en reposo vemos menor frecuencia cardíaca, pero en ejercicio el gasto cardíaco máximo es mayor, porque ese corazón puede bombear muchísimo más volumen de sangre. Entonces, pues, ¿qué podemos decir de esto? Que el corazón entrenado o de un atleta de alto rendimiento, late mejor, además es más grande, más eficiente y puede adaptarse mejor tanto en reposo como durante el ejercicio. Y pues creo que ya sería todo. Gracias. Pues estuvo muy bien, pues ya como lo dijeron sus compañeras, muchas de las cosas estaban como algo repetitivas, pero pues para que vean por qué está la lógica, pues, ¿no? De que se vean ciertos temas antes que estos. Entonces, pues prácticamente ya para terminar, pues nosotros vemos que pues el sistema cardiovascular como no es una bomba estática, ¿no? El corazón no es como que siempre va a latir a 60 latidos o a 70 latidos. Pues es un sistema dinámico, se adapta continuamente para mantener las necesidades y las demandas metabólicas que tiene el organismo, ¿no? Entonces ya lo dijeron sus compañeras durante el ejercicio, lo veremos más adelante durante el estado de choque, durante un sangrado, ¿no? Pues esto no es estático, va siendo dinámico de acuerdo a las demandas de lo que esté padeciendo el paciente. Hablando estrictamente pues del ejercicio, pues el corazón ajusta su frecuencia cardíaca, ajusta el volumen sistólico, ajusta la redistribución del flujo sanguíneo pues para que se adecue un suministro pues bien a los tejidos.
Entonces, pues estas respuestas reflejan como la interacción entre el sistema nervioso autónomo, los mecanismos hemodinámicos y las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento. Y entonces, para nosotros comprender estos procesos, pues permite que nosotros interpretemos mejor la respuesta normal al esfuerzo y reconocer alteraciones patológicas y aplicar pues este conocimiento a la práctica clínica. Entonces, un corazón entrenado, como lo decían, por ejemplo, sus compañeras, pues trabaja mejor y con mayor eficiencia. Es por eso que los pacientes, por ejemplo, tienen bradicardia. No me acuerdo si a ustedes se los dije, pero me acuerdo que no hace mucho, pues me habían pedido esa valoración de un paciente con frecuencia cardíaca de 35, 40, no me acuerdo. Y pues que era un paciente que hacía mucho ejercicio. Entonces, pues él ya tenía mecanismos adaptativos, ¿no? Entonces, imagínense, eso me habla que el médico que lo vio antes que yo, pues no tenía como que ya no recordaba estas clases, ¿no? Entonces ustedes tienen que entender como todos estos mecanismos adaptativos para cuando empiecen a ver lo patológico, ¿no? Que sí es normal que haga el corazón, que no es normal que haga el corazón, ¿no? Y pues nada más. Pues todavía es temprano, doctores, si quieren, pues empiecen la siguiente diapositiva, la siguiente presentación, perdón, pues para irle adelantando. O bueno, no sé si alguien tenía una duda, ¿verdad?